Muy buenas tardes. El día de hoy en nuestro programa Radiopedagogías, una crítica constructiva al presente y futuro, vamos a trabajar un tema que es de mayor importancia para todos, y es las críticas y propuestas a la educación desde una mirada de Paulo Freire y Óscar Felipe Calderón Llanos, por su narrador John Alejandro Ariza Muñoz. Para esto, hoy nos vamos a enfatizar y nos vamos a concentrar en todo lo que viene siendo estas dos temáticas que nos hablan estos autores. Para conocerlas, las vamos a hablar y a detallar una por una. Asimismo, profundizaremos y daremos paso a la crítica y al proceso que tendríamos en relación con lo que consideramos un pensamiento innovador frente a la educación. El texto que el doctor Óscar Felipe Calderón Llano nos habla desde su contexto conflicto discursivo sobre la educación, neoliberales, críticos y docentes en formación, en los cuales encontramos un artículo que expone una reflexión sobre el conflicto discursivo entre los representantes de la educación neoliberal y los defensores de la educación crítica en Colombia, señalando como consecuencia el desconocimiento del sujeto político en ciertos espacios de formación docente. Por otra parte, el doctor Paulo Freire nos habla desde la crítica y propuesta a la educación, en el cual entendemos la revisión general del pensamiento del pedagogo a partir de una perspectiva de realización crítica al modelo de la educación actual, compartiendo sus conceptos de educación bancaria y educación de la concientización de ahora. Para eso vamos a hablar sobre el resumen de cada una de estas posturas y cómo se han venido añadiendo a la realidad en la cual nos encontramos. El texto que vamos a empezar a indagar o que vamos a empezar a tocar en nuestro podcast es el texto que está trabajando el doctor Óscar Felipe Calderón, que nos va a hablar sobre una realidad que está sucediendo en Colombia, y es esta disputa política sobre el tema de la educación, que se está llevando a un cambio de transformación desde los defensores de la misma educación que se realiza y la posibilidad de enlistarse en uno de los bandos, como sentidos de formación que puede considerarse en los súbditos en el proceso de transición para convertirse en miembros o disidentes. Este análisis se hace desde la docencia como parte de transformación que se puede modificar y cambiar dando un nivel político que pueda permear la realidad del país mediante el discurso sobre lo que está enfatizado en medio de la educación. Para alcanzar la calidad educativa y la meta común de ambos bandos, es importante dejar esos conflictos y asumir una postura crítica y beneficiosa frente a ese proceso de transformación que se puede ver permeada por la comunicación propicia de las diversidades que se tiene el cambio de convivencia respecto a los demás. Pero existe algo que el autor resalta y es propicio anunciar en este podcast, y es la estructura que se tiene en la pedagogía crítica que puede resaltar la transformación educativa formal, la informal y los proveedores de cambio que somos los docentes. En la segunda lectura y el resumen que nosotros vamos a hacer de este texto es una temática que profundiza en los pensamientos del autor de Paulo Freire. En la actualidad refiere que es una educación representada en la mayor oportunidad para el aprendizaje de estudiantes que se pueden integrar al proceso de formación de los estándares educativos. Por consiguiente, si pensamos dentro de los procesos de reflexión, es importante comprender la propuesta de la educación como un propósito de depositar, transferir y transmitir algún conocimiento, dato o idea. Pero dicha información o transferencia no se convierte en un acto reflexivo, sino en hacer llegar un dato adicional cualquiera. Hay tres aspectos para esta educación: que hay algo que transmitir, que hay alguien que transmite y sobre todo hay alguien a quien transmitirlo. Aquí es donde vamos a aprovechar el proceso de educación y transformación desde una crítica educativa decolonial, porque a partir de este análisis y reestructuración de los objetivos de la educación, su postura y finalidad y la crítica no viene solamente a sustituir los contenidos que consideramos que se deben cambiar en los programas escolares, sino que viene a la contribución de los intereses para que los contenidos sean mejores y que a su vez puedan moldearse
a un pensamiento, una idea de construcción y de renovación frente a los procesos académicos. En este podcast hablaremos de la relación y conclusión que se tienen y estaremos a cargo de revisar estos textos a más lupa. ¿Qué tienen en relación estos dos textos? Debemos entender un punto clave y es la educación y los docentes, que estos se pueden determinar por el cambio de los dos artículos, en los cuales vemos que el rol docente y del profesional fortalece los procesos de enseñanzas actuales, entendiendo que se le hace una crítica desde la pedagogía y que es esencial para mantener asimismo las relaciones y llevar a un proceso de un cambio significativo. Si evidenciamos el manejo estructural a nivel académico y de los cambios, podemos entender y apreciar no solamente algo en relación específico, sino una mejora para que los estudiantes sigan avanzando y que los docentes tengamos la oportunidad de salir adelante. Por eso es importante impactar en estos entornos en el camino principal de fortalecer a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y todo desde un pensamiento crítico para la transformación y aseguramiento de la mejor calidad posible. Para finalizar nuestro podcast, es importante hacer una reflexión en el proceso y cómo el docente es una parte importante y esencial dentro de esta actuación que se tiene en el sector educativo. Todos somos una parte esencial para construir y para ir desarrollando los procesos educativos y generar ese cambio que necesitamos. Queremos agradecer a las personas que escucharon este podcast de Radiopedagogía. Es una crítica constructiva al presente y futuro con nuestro tema principal, críticas y propuestas de la educación desde la mirada de Paulo Freire y Óscar Felipe Calderón. Con esto hemos finalizado. Espero agradecer a todos su asistencia, el hecho de que estén el día de hoy y que nos escuchen. Espero que estén muy bien. Recuerden que les habló John Alejandro Ariza Muñoz.